Esta historia inicia viendo nosotros a esta chica, quien menciona que ella, alguien con 10 años de experiencia transmigrando a novelas, estaba jugando a las escondidas con el niño al que sirve, y de repente se encontró atrapada en ese extraño sótano. Pero pasamos una hora antes, donde alguien llamaba a Eri, también vemos que alguien va corriendo, es este niño quien le grita que le atrape si puede, esta chica exclama a Dios porque se puede hacer daño, pero piensa que ese niño mocoso. Esta es Ari Aster, nuestra protagonista, que menciona que actualmente es la niñera persiguiendo a ese niño problemático, pero originalmente despertó para encontrarse poseyendo el cuerpo de la única hija del vizconde Belgast. Y cuando se dio cuenta de que estaba dentro de una novela, estaba completamente segura de que era la protagonista y la única hija de la familia noble como una larga distinguida historia, y eso significa que sería una historia sobre criar a un niño. Porque creció siendo amada por adultos, y era tipo de novela que marca un debut social. Eso fue lo que ella pensaba, pero resultó que la familia Belgast estaba en una severa ruina financiera, y su padre falleció debido al estrés, y su madre terminó trabajando como sirvienta en un pueblo del sur, y al final la familia se separó por completo, así que tuve que cambiar su nombre de Eri Belgast a Ari Aster, y mudarse a la capital para trabajar en una familia de poderosos magos del ducado de Salisbury, y a veces se pregunta que cuál es el punto de transmigrar si terminó viviendo así, pero al menos no se vio obligada a vender sus órganos o casarse con un anciano, y en cambio se acostumbró a lavar y limpiar, y sorprendentemente descubrió que es buena siendo niñera. Aquí volvemos a cuando el pequeño le gritaba que le atrape si puede, y la protagonista piensa en ese pequeño mocoso, pero vemos que el pequeño le pregunta que por qué ella es tan lenta, esto enoja a la protagonista, y la protagonista menciona que es Lirtes Ho Salisbury, con 9 años de edad, y es el nieto más joven de la familia Salisbury y es el idiota a quien ella sirve. Pero esta piensa que si lo atrapa él no podrá escapar del castigo, pero esta se sorprende, y llama a su señor, pensando que esa es la zona prohibida, esta sigue llamando a su señor, porque ese lugar es peligroso, y piensa que si alguien descubre que entraron al ala prohibida el castigo será severo. Pero vemos que la protagonista ha entrado, y esta le dice al pequeño Lirtes que deben regresar rápidamente, y piensa que tiene que sacarlo de ahí, antes de que alguien los descubra, y vemos que ésta se queda viendo algo. Y aquí vemos esta puerta, la cual está abierta, y la protagonista se acerca llamando a su señor, y ésta piensa que esa ala está aislada, y no hay información que sugiera que contiene un laboratorio, pero debe encontrar ese tonto y salir de una vez. Pero en ese momento vemos cómo se acerca una mano, misma mano que empuja para protagonista, y vemos que está caído en un lugar algo oscuro. Pero esta llama a su señor, y se queda observando la puerta, y vemos cómo empieza a fluir magia. Esto asusta a la protagonista, quien dice que eso, y se pregunta si esos son círculos mágicos. Pero aquí vemos que esta intenta abrir una puerta, y piensa que tiene mala suerte, porque la puerta está herméticamente cerrada, pero ella golpeó la puerta, gritando que no quería eso, y todo lo que intentaba era sacar el joven amo a salvo. Esta piensa que incluso si grita, es imposible que su voz llegue al salón central. Pero esta suspira, porque no tiene otra opción que esperar, y está segura de que pronto la encontrarán, y cuando el CIR mágico comenzó a activarse, el espacio alrededor se iluminó, y es un salón pequeño y extrañamente acogedor. Pero vemos que ésta se sienta en el sillón y suspira, pensando que incluso si la encuentran y la sacan, podrían despedirle de su trabajo, y ésta se pregunta si podrían llegar a matarla, pero aprovechará ese momento y descansará un poco. Aquí pasamos 3 días después, y la protagonista se pregunta qué está pasando, o que por qué nadie ha ido a buscarle aún, porque si no hubiera descubierto el agua infinita y los sándwiches que se rellenan solo, ya habría muerto de hambre a esas alturas. Esta dice que cuánto tiempo estará atrapada ahí, porque comer sándwiches durante 3 días seguidos se ha vuelto insoportable, pero vemos que esta suspira, y se pregunta si podría ser una oportunidad de oro, o si podría ser que ella sea la heroína de esa historia también, porque quizás esas circunstancias fueron diseñadas para ayudarle a crecer y evolucionar, porque si ese es su destino lo aceptará de buena gana, esto mientras se ve muy confiada. Pero pasamos un poco más adelante, y esta piensa que bien, porque empezará explorando ese lugar, y primero revisará los estantes de libros, y esta dice que todos son libros mágicos, pero vemos que hay un libro que está brillando, y esta piensa que ese se ve diferente, y es un cuaderno con tapa dura y sin título. La protagonista toma el libro, y vemos que empieza a leerlo, y el libro dice que el 3 de septiembre del año 897, la magia es una ciencia que corrompe el alma y no puede aceptarlo. Y la protagonista se pregunta si el año 897, ¿por qué eso hace 32 años? Esta continúa leyendo el libro, y dice que su padre le ordenó que se quede en el sótano,
y que ni siquiera piense en irse hasta que pueda dibujar perfectamente las fórmulas mágicas, pero desafortunadamente ya él hace los dibujos perfectamente, desde hace tiempo, pero aún así espera que nunca lo descubran, y que lo dejen permanecer como la desgracia de la familia, Ruthie. Y la protagonista piensa que es el diario de alguien llamado Ruthie, y lo escribió mientras estaba en el sótano. Esta cierra el libro, porque con respecto a quién es Ruthie hay algo claro, y ese diario es una pista importante. Esta se pregunta si esa historia es valiosa para ella como observadora. Pero aquí pasamos 16 días después, donde la protagonista sigue leyendo, y Ruthie menciona que mientras el tiempo pasaba y sus viejos sentimientos se desvanecían, no sentía odio hacia su padre, y fue al sótano por voluntad propia, con el permiso de su padre a estudiar magia, y la protagonista dice que Ruthie parece que finalmente está empezando a madurar. Pero Ruthie menciona que por cierto, porque su padre le dijo que cuando él era joven también fue encerrado en ese sótano, y su padre duró 40 años, mientras que su abuelo no aguantó más de 17, pero algo sorprende a la protagonista, y esta dice que Ruthie accidentalmente escribió su verdadero nombre. Esta pide esperar un momento, porque ese nombre suena increíblemente familiar, y piensa que ese es el padre de su amo, Rothen Seymour Salisbury, heredero de la familia Salisbury, y padre del amo Laertes, y la protagonista dice que parece que ese sótano sirve como una academia de entrenamiento, y para que los herederos de Salisbury estudien magia a lo largo de las generaciones, y la protagonista se pregunta, ¿qué pasará si conociera al marqués Lofent, o qué si debería llamarlo Sir Ruthie? Pero pasamos el día 51, y la protagonista piensa que no solo leyó el diario, también leyó la mayoría de los libros mágicos que estaban alineados en los estantes de ese sótano, y entre ellos encontró un libro sobre círculos mágicos. Y según el libro, el círculo que rodea la habitación es un círculo de preservación espacial, y los bordes exteriores están desapareciendo gradualmente. Esta dice que es una tonta, preguntándose que como no se dio cuenta de eso, porque han pasado 51 días y una porción equivalente a un círculo lo ha desaparecido, y si considera un tramo como 15 centímetros, el diámetro del círculo es 100 días, esta grita que el círculo de preservación espacial expirará y el sello será liberado, y si es así, esa puerta será capaz de abrirla y salir de ahí. Pero pasamos al día 100, y esta piensa que solo queda el ancho de un dedo en el círculo mágico. Ella se queda en silencio, y vemos cómo empieza a emerger un brillo, y la protagonista menciona que finalmente el círculo mágico se desvaneció. Aquí vemos lo que parece la puerta del sótano, y la protagonista intenta abrir la puerta, viendo nosotros cómo la puerta se abre, y la protagonista finalmente pudo salir. Esta se ve muy feliz, pero se pregunta que qué está pasando, o que por qué ve el cielo, o que si ha perdido la cabeza, porque se suponía que debía ver el pasillo que separaba el edificio. Pero en ese momento vemos esta ave, y esto sorprende a la protagonista, y vemos cómo el ave se acerca a ella, y ésta se pregunta si es un pájaro, pero vemos que esto no es un simple pájaro. Y este mismo se dirige hacia la protagonista, y en ese momento alguien la sostiene. Viendo nosotros a esta persona que le abraza, esta misma persona dice explosión, viendo nosotros como todo empieza a quemarse, y el fuego consume al pájaro por completo. Y vemos que la protagonista está sorprendida, preguntando que quién es. Esta voltea hacia atrás, y esta persona la llama por su nombre, pero la protagonista dice que es imposible, y le pregunta si es el amo Laertes, y mencionan que Laertes tiene 22 años, y es el heredero de la familia Salisbury. Y la protagonista le pregunta si en serio es el amo. Este le dice que sí, y es el nieto menor de la familia como ya ella sabe, pero vemos que estos se sorprenden, y otra de esas aves se acerca. Bueno, son varias. Laertes le grita a la protagonista que se lo explicará todo más tarde, y por ahora debe concentrarse en eso, y la protagonista suspira y dice que sí, y vemos que Laertes invoca el bastón y el escudo, y este le dice a la protagonista que tenga cuidado. Esta le dice que sí a su señor, y le pregunta que qué es eso, y este le dice que es un monstruo, y la protagonista pregunta que como que un monstruo, o que por qué está pasando eso, o que si todo es por su culpa, pero Laertes le dice que no, es la bóveda, porque parece que el sello mágico desapareció cuando se vació la bóveda, y esos monstruos notaron la ausencia de la fuerte magia defensiva que solía proteger la entrada, y la protagonista piensa que es correcto, porque hay rastros de un hechizo grabado en la puerta de la bóveda, y Laertes le grita a la protagonista que entre a la bóveda y sujete la puerta con fuerza, porque el hechizo se reactivará, y la protagonista piensa que ¿qué dice? Porque acaba de escapar y ahora quiere que vuelva a entrar ahí, pero esta se gira, y se queda en silencio, pensando que le tomó 100 días escapar de ese lugar con gran dificultad, y se pregunta si será capaz de salir de nuevo, o si el mundo que regresa es aún más extraño, porque incluso si entra a la bóveda de manera segura, se pregunta si puede garantizar su seguridad, pero eso es algo que nadie lo sabe, y si ese es el caso hará lo que pueda, ahora lo que sea capaz de hacer.
Y esta mencionada que sus poderes mágicos despertaron cuando tenía 11 años, y en ese mundo practicar magia es algo raro, y por eso el despertar de sus habilidades mágicas fue un rayo de esperanza para revivir a la familia que estaba al borde del colapso. Y a pesar de las difíciles circunstancias, sus padres pidieron dinero prestado para contratar a un tutor de magia, y aprendió los fundamentos de la magia para prepararse para la admisión a la Academia Nacional de Magia. Y pasaron 3 años y cumplió 14, pero no puedo entrar a la academia. Pero en ese momento alguien decía que con todo respeto, porque la señorita Eri no necesito aprender más sobre magia, y sus padres preguntaban que por qué. Esta persona decía que aunque es notablemente inteligente, lamentablemente su capacidad para almacenar energía mágica es muy pequeña, y la magia que puede realizar con esa cantidad de maná se limita a hechizos de limpieza o recoger agua derramada, y todo esto lo escuchaba la protagonista. Y esta pensaba que decía, porque él supo esos límites todo el tiempo, y ese tutor de magia era simplemente un pervertido que disfrutaba viendo a los nobles caer en desgracia, y los fondos destinados a la magia de los asuntos de la familia se malgastaron durante 3 años en lesiones inútiles y caras de un mago depravado. Y eso fue una de las principales razones de la caída de la familia, y pasaron los días y fue confinada a la bóveda lateral de la mansión Salisbury, y mantuvo la limpieza de la bóveda usando magia. Aquí vemos el círculo de maná de la protagonista, y esta sigue mencionando, que aunque su ciclo de magia se agotaba con cada uso dejándole exhausta, su existencia era mejor que nada. Y le tomaba todo el día para recargarse, y debido a sus limitaciones físicas, no su voluntad. El camino hacia el aprendizaje parecía bloqueado, y los libros mágicos almacenados en la bóveda despertaron memorias del pasado, y encontró gran alegría en ellos, y fueron su única fuente de entretenimiento en ese lugar. Por aquí vemos que algo llama su atención, y vemos que este es un libro sobre la mejora de círculos mágicos eficientes, y la protagonista dice que ese es el libro que es Ruth y elogió mucho. Y los estantes estaban llenos de manuscritos mágicos claros y difíciles de obtener, y la calidad superaba con creces a los caros que conocía en las lecciones privadas de su infancia. Y se sumergió en la lectura después de años de ausencia y fue un profundo placer intelectual. Esta se pregunta si son todos los libros de ahí, porque parece que podría haber más, y si empujó un poco esas paredes, y vemos cómo se abre la pared y esta dice que es como pensó. Pero vemos que esta se sorprende, y dice que apareció un nuevo pasaje, y después de leer algunos de esos libros llegó a la molesta conclusión de que al menos había alcanzado el nivel principiante de magia intermedia. Pero ahora, en el presente, esta piensa que los monstruos no le temen ni a ella ni al amo, y lo que parecen temer es la inmensa energía mágica que los rodea, pero el escudo actual tiene límites claros y se romperá tarde o temprano. Pero vemos cómo empieza a fluir el maná en la protagonista, y esta piensa que necesita un ritual de ampliación de maná, esto mientras crea un círculo mágico, porque si puede amplificar el vasto maná de su amo como ondas, pueden derrotar todos esos monstruos a la vez, y la protagonista llama a su amo y le dice que por favor conjure ese hechizo. Esto desconcerta a Laertes, y la protagonista piensa que el peligroso potencial de esa técnica es inmenso, y su amo lo sabe bien. Y eso podría causarle una severa lección interna, y también desactivar el escudo para conjurar el hechizo los dejará desprotegido. Esta se ve muy preocupada, pero le pide que por favor confíe en ella y lo haga. Y Laertes se queda viéndole, pero también se ve confiado. Este desactiva el escudo, y también vemos que su bastón empieza a desaparecer. Y la protagonista piensa que en el momento en el que el escudo fue desactivado el bastón se rompió, pero vemos como Laertes se coloca detrás de la protagonista, este empieza a conjurar el círculo, y todo el poder comienza a fluir, y vemos como todos los monstruos empiezan a desaparecer hasta no quedar nada, y vemos que la protagonista y Laertes están sorprendidos. Y Laertes dice que eso no tiene sentido, porque el poder destructivo de esa fórmula es increíble. Pero si se quedan ahí lo hacemos los vencerán, así que necesito refugiarse bajo tierra, y la protagonista llama al joven maestro, y le pregunta si verdaderamente estarán seguros si se esconden, o que si algo cambió otra vez cuando volverán a salir, y Laertes le dice que pueden salir en cualquier momento, porque mientras el círculo mágico de la puerta esté activo estarán más seguros, y las cosas no cambiarán. Este pregunta si no es así, a menos que se queden ahí durante 12 años, y la protagonista pregunta si 12 años, y este le dice que sí, porque es el tiempo que ella estuvo atrapada. Esto sorprende a la protagonista, y esta dice que ella solo estuvo en el sótano por un poco más de 100 días. Pero vemos que empiezan a llegar más monstruos, y Laertes le dice que de todos modos ahora mismo escapar es lo más importante, pero la protagonista le pregunta que qué pasa si la situación cambia otra vez cuando salgan. Laertes se queda en silencio, porque entonces, pero vemos que este mete la mano en su bolsillo, y este mismo lanza algo, diciendo que lo comprobaran con eso, y la protagonista pregunta que qué fue lo que lanzó, o que si fue una piedra mágica,
pero Lirtes le dice que no, y solo fue una papa. Pero pasamos una hora después, y Lirtes dice que ya que no hay señales de brote ni de desgaste parece que el flujo del tiempo dentro y fuera es el mismo, y la protagonista le pregunta, ¿qué entonces qué pasó con esos 12 años que estuvo en el sótano? Y este se queda pensativo, y le pregunta si podría haber un hechizo que detenga el flujo del tiempo ahí. Los protagonistas le dice que no existe tal magia, y es consciente de todos los círculos mágicos dibujados de ese sótano. Esta se ve algo extraña, esta misma suspiro preguntando que cómo lo sabe, porque estuvo estudiando los libros de investigación mágica que se encuentran ahí. Y esta menciona que ha estado ocultando que es una hechicera. Pero se pregunta si le pareció sospechoso, porque es obvio que es muy extraño que una simple criada esté tan familiarizada con los círculos mágicos, pero esta cambia el tema hábilmente y dice que los monstruos. Pregunta que qué está pasando en el mundo. Pero Lirte suspira y dice que sí, porque sobre eso hace 12 años, y el día que ella quedó atrapada en ese sótano, en el borde norte, debajo de los acantilados costeros apareció una grieta en el mundo, y a partir de ahí los monstruos comenzaron a seguir en manadas, y con la oscuridad de la noche comenzaron a matar humanos indiscriminadamente, y después de descubrir que solo el mana funciona contra los monstruos, todos los magos de la capital fueron convocados, incluyendo a la familia Salisbury. Y 4 días después, su abuelo regresó en un ataúd en la cual solo estaba su cabeza y hombros, y los cuerpos de los demás miembros de la familia nunca fueron recuperados. Y su padre terminó apresuradamente su entrenamiento militar y fue directo al campo de batalla, y hasta el día de hoy, no sabe si está vivo o muerto. Y al final, él fue el único de la familia que sobrevivió con tan solo 9 años, y algunos del personal de la casa y 4 magos se quedaron con él un tiempo. Y este le dice a la protagonista que como ella puede ver, ahora él está solo. Y la protagonista se ve algo preocupada y llama a su maestro, esta lleva la mano hacia su cabeza, y vemos que lo abraza, diciéndole que lo hizo bien, y sobrevivir fue lo correcto. Y realmente se ha esforzado y mantenido bien, y vemos como Lirte se sorprende, y vemos que empieza a llorar. Y la protagonista piensa que es difícil creer que ya no haya esperanzas. Esta piensa en su madre, y se pregunta que qué le pasó a su madre, por qué ella se fue al sur. Pero esta llama al joven maestro, y le pregunta que qué pasó con el sur, o que si lo sabe, este le dice que desde hace 7 años se cortó la comunicación con el Palacio Real, por lo que desconoce la situación en otros lugares. Y según lo que escucho de esos magos, hace 3 años el Palacio Real se derrumbó y casi no hubo sobrevivientes, esto al parecer entristece a la protagonista, y esta llama al joven maestro, porque ella tiene algo que decirle. Esta dice que su nombre original es Seri Belgiaste. Y ella era la única hija de la familia de varones ahora caída. Y Lirtes le dice que no tenía idea, y le pregunta por su familia. Y la protagonista dice que su padre falleció, y su madre ha estado trabajando como empleada en el sur desde que la familia se divorció, y Lirtes le pregunta si por eso preguntó sobre la situación del sur, y la protagonista dice que sí, y vemos como algo empieza a brillar, y esta dice que justo ahora también sabe cómo usar la magia, y recibió entrenamiento mágico cuando era joven. Pero su círculo de maná era demasiado pequeño en ese entonces, por lo que no resisto, esta le dice a Lirtes que lo siente, y no quiso engañarle. Y Lirtes le dice que ya lo sabía, esto sorprende a la protagonista, y Lirtes le dice que en realidad, su padre ya sabía que era una despertadora de mana al igual que la jefa de criadas, y ella solo utilizaba su mana cuando lavaba la ropa. Este le pregunta si no es así, porque después de eso quedaba muy agotada por haber usado maná, así que descansaba mucho. Y así que por ello concluyeron que era un mago inofensivo de nivel 9 sin otras intenciones. Y la protagonista piensa que eso es algo vergonzoso, porque no se extrañar que le permitieran dejar de lavar luego de un tiempo, y Lirtes le dice que lo siente, y le pregunta si le molestó la expresión que usó, y la protagonista le dice que no, está bien, porque un mago inofensivo de nivel 9 es bastante exacto, y le impresiona la expresión precisa, y Lirtes le dice que entonces le sorprendió mucho antes, y no esperaba que tuviera ese nivel de mago. Esto sorprende a la protagonista, que le pregunta que qué dice, y esta menciona que él logró dibujar un círculo mágico en una situación desesperada con monstruos atacando, y lo hizo con total éxito, así que sí, definitivamente es una habilidad notable. Y Lirtes le pregunta si estudió los libros de ahí, y la protagonista dice que sí, y todos son libros sobre estudios mágicos y están organizados por dificultad, por lo que fue fácil estudiar. Lirtes se le preguntas que cuántos libros hay en esas estanterías, o que si los reviso todos, y la protagonista dice que si mal lo recuerda ha revisado hasta el 10º, y cree que es la primera vez que va más allá. Pero aquí vemos que esta abre una puerta, Lirtes le pregunta que qué es eso, o que si es una puerta, y la protagonista dice que hay un encanto de ocultamiento y bloqueo dibujados en el centro de esa puerta, pero ese hechizo puede ser desactivado,
Esta pienso que el enfoque está en la durabilidad y la piedra mágica que está incorporada de una forma muy eficiente, por lo que no parece peligroso si tratan de abrir la puerta. Esta dice que intentará abrir la puerta, y vemos cómo esta extiende sus manos. Aquí vemos que la puerta se abre, y Listes invoca un hechizo de luz. La protagonista dice que parece un espacio vacío y no hay nada, y Lirtes le pide que echen un vistazo más de cerca, y vemos que la protagonista se gira y algo llama su atención. Esta dice que hay un círculo mágico grabado en la pared en bajorrelieve, y también es un hechizo de bloqueo simple. Esta llama al joven maestro y le pregunta si podría romperlo con magia de destrucción. Esto desconcerta a Lirtes, y la protagonista dice que ese es un círculo mágico que necesita ser desactivado desde fuera, así que la única forma es la magia de destrucción. Pero Lirtes se pregunta que como que magia de destrucción. Y la protagonista dice que solo debe tratarlo como si estuviese atacando a un monstruo, y vemos que este avanza y dice que entendido. Eso le pide a la protagonista que se ponga detrás de él ya que podrían salir volando escombros y causarle lesiones. La protagonista le dice que sí. Y vemos que Lirtes invocó un hechizo de explosión, y la protagonista se sorprende, y pregunta que come explosión, y piensa que es la magia de destrucción que convirtió a los monstruos en polvo, y él ahora se pregunta si planea lanzarlo en un lugar tan cerrado como ese. Y vemos que este lanza su hechizo exposición, y la protagonista piensa que parece que explosiones es todo lo que puede hacer. Esta se ve feliz, y piensa que parece que es la única magia de destrucción que puedo usar en una competencia. Pero aquí vemos este lugar, y la protagonista se pregunta si eso es un sueño, o tal vez sea porque el joven amo no está luchando en ese sueño, y parece aún más guapo. Esta se ve muy feliz, pero se pregunta si eso es un cerdo, o que si es un cerdo en un sueño, porque eso debe ser un buen presagio, y vemos que ésta le da algo de comer al cerdo, y piensa que le dio ofrendas a un cerdo en el sueño, y es un gran presagio, y vemos como el cerdo está muy feliz, y la protagonista piensa que el sonido de su llanto es tan fuerte que parece real, y ésta se pregunta que ¿qué es eso? Bueno, al parecer todo esto fue un sueño. Por aquí vemos a la protagonista, y ésta se sorprende, y se queda viendo algo. Y aquí vemos lo que parece un cerdo. Sí, es un cerdo, y la protagonista que qué es eso, o que si no es un sueño, y vemos el cerdito muy feliz. Y hasta aquí esta parte, espero y les haya gustado la nueva historia, y también comenten qué les ha parecido, así que nada, hasta la próxima.